Bien, vamos a retomar la segunda parte de la clase. Okay. Me gustaría preguntarles ahora, antes que partamos, ¿qué hemos aprendido hasta ahora del seguro de cesantía? A ver, vamos a hacer una pequeña rondita con ustedes. Alexander, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta el momento del seguro de cesantía? Alexander Leiva. ¿Me puedes contestar por el micrófono o por el chat? Cristóbal Barros. Muchachos, parece que no están. A ver, ahí me viene una respuesta. Cristóbal Barros, ok. Las personas que están dentro y los que están excluidos. Perfecto. Eso te quedó claro a ti, ok. Personas que están dentro y los que están excluidos. ¿Ya? Ok. Elizabeth Miranda. ¿Qué es lo que has aprendido hasta el momento del seguro de cesantía? O Scarlett está ahí. Cualquiera de las dos me puede contestar. Fernanda, Francisca, a ver, Scarlett, que hay excepciones, ¿ok? Ok, eso siempre, Scarlett, lo que tú me estás diciendo son excepciones con respecto a los que están dentro del seguro, ¿no es cierto? A esa parte te refieres. ¿Okay? Y ¿quiénes cotizan para este seguro de cesantía? ¿Quiénes hacen aportes al seguro de cesantía? ¿Quiénes cotizan? ¿Quiénes hacen aportes a este seguro de cesantía? Isidora, Luis, Marco, ¿alguno de ustedes puede contestar? ¿Quiénes aportan al seguro de cesantía? Ya, ok. Trabajadores dependientes. Sí, en general, pero la respuesta que estoy buscando es que los que aportan son los trabajadores, los empleadores, exacto, muy bien Marco, trabajadores y empleadores, y también, sí, ambos en distinto porcentaje, perfecto. ¿Quién también hace aportes al seguro de cesantía aparte de los trabajadores y los empleadores? Que hace un aporte que está definido por ley, en una cantidad, lo hace mensualmente, pero es una cantidad anual. El ¿El Estado. Estado? Perfecto, sí, Fernando, el Estado, exactamente. Acuérdense que mencionamos que el Estado hace un aporte anual de una cierta cantidad, algo así como 225.000 unidades tributarias mensuales. El Estado también aporta. El Estado solo aporta ¿a cuál fondo? El Estado solo aporta al fondo solidario, muy bien. ¿Ya? Los trabajadores solo aportan al fondo individual, perfecto. ¿Y los empleadores? A ambos, perfecto. Ese es más o menos, ahí tenemos una idea bien general de lo que hemos estado viendo. ¿Ok? Perfecto. O sea, ahora vamos a mirar
los beneficios, ¿ok? Vamos a empezar a mirar beneficios, o sea, los pagos. O sea, estamos diciendo, una persona da término a su contrato laboral. Entonces, ¿cómo se le calculan los beneficios? Esa es la pregunta que vendría ahora. ¿En base a qué? ¿Hay algún requisito? Lo primero que estamos mirando acá en la pantalla es que para poder usar el beneficio tiene que haber un mínimo de cotizaciones mensuales. ¿Ok? ¿Sí? Entonces dice, si el trabajador es con contrato a plazo indefinido, ¿ok?, para poder hacer uso del beneficio, requiere un mínimo de 12 cotizaciones acreditadas mensuales continuo o discontinuo. 12 cotizaciones, 12, ¿ok? No tienen que ser los 12 meses anteriores, sino que 12 en general, ¿ok? ¿Qué pasa si el trabajador tiene menos de 12 cotizaciones? No va a poder usar los beneficios del seguro de cesantía, ¿ok? ¿Estamos? Requiere ese requisito. Entonces, primer requisito, el de antes, ¿ya? Era el contrato se finiquitó. ¿Okay? Por cualquier motivo, se finiquitó el contrato, va a tener derecho a usar los beneficios del seguro de cesantía. Todavía no estamos diciendo si es la cuenta individual o el fondo solidario. Estamos hablando de beneficios en general. Contrato finiquitado por cualquier causal puede usar los beneficios. Pero el otro requisito que requiere adicional es 12 cotizaciones mensuales continuo o discontinuo si es un contrato indefinido. Y si es un contrato a plazo fijo por obra, 6. 6 meses. 6 cotizaciones. ¿Okay? Como las cotizaciones son mensuales, son 6 meses de cotizaciones o 12 meses de cotización. ¿Ok? Esto tiene que demostrarlo, y va a estar demostrado en el mismo seguro de cesantía, va a estar registrado en el número de cotizaciones que tiene. ¿Okay? Ya. Entonces, vamos a ver ahora los beneficios que provienen de la cuenta individual de cesantía primero que nada. Recuerden, la cuenta individual de cesantía significa un registro al RUT del trabajador afiliado de las cotizaciones que ejecutan sus empleadores. ¿Okay? Más su rentabilidad, menos las comisiones. ¿Okay? Imagínense, por ejemplo, que una persona trabajó con un empleador 1 durante un tiempo, con un empleador 2 durante otro tiempo, con un empleador 3 durante otro tiempo. ¿Okay? Todas las cotizaciones que pagaron esos empleadores, ¿okay?, van a estar en cuentas, subcuentas dentro de la cuenta del RUT. Es decir, dentro de la cuenta del RUT de una persona va a tener aportes del empleador 1, aportes del empleador 2, aportes del empleador 3, más los aportes individuales, ¿ok?, que tiene esa persona. ¿Ok? Entonces, trabajó con el empleador 1, ¿ok?, y trabajó con el empleador 2 y trabajó con el empleador 3. Y ahora con el empleador 3 tiene un finiquito, ¿okay?, y quiere hacer uso de su cuenta individual de cesantía. ¿Cuál es el beneficio que puede recibir esta persona? Percibir hasta 13 pagos del seguro de cesantía con su cuenta individual, con las siguientes tasas de reemplazo mensuales, o sea, lo que va a recibir en los distintos meses. En el primer mes va a recibir un 70%, después un 55%, después un 45%, después un 40%, después un 35%, y a continuación del sexto pago en adelante, 30%. ¿Ok? ¿De qué? ¿De qué cosa? ¿A qué se aplica este porcentaje? Al promedio de remuneraciones imponibles de los últimos 6 meses o 12 meses de cotizaciones según corresponda.
¿Cuándo va a ser de los últimos 12 meses de cotizaciones? Cuando se trate de un trabajador con contrato indefinido. ¿Cuándo se le va a aplicar el promedio de los últimos 6 meses? Cuando se trate de un trabajador a plazo fijo, por obra o por faena. ¿Okay? Si se fijan, los porcentajes son decrecientes. ¿Okay? Nunca es un 100%. Parte en un 70% y luego empieza a bajar. ¿De dónde van saliendo los fondos? El 70% de su promedio de remuneraciones, 55%. ¿De dónde van saliendo? De su fondo individual. Es decir, cada pago va restando dinero del fondo de cesantía individual. ¿Okay? Entonces, cuando aplica que va a usar el fondo individual de cesantía, ¿okay? Va a tener en cuenta que los pagos que va a recibir van a ser los que están indicados aquí. ¿Cuál es el número de meses que va a recibir el trabajador? Va a depender de cuánto le financia los recursos que tiene acumulados. Pero llega hasta un máximo de 13 pagos. ¿Okay? El número, por eso dice, el número de meses de pago que va a recibir un trabajador con cargo solo a su cuenta individual depende del número de meses que los recursos acumulados en dicha cuenta puede financiar. ¿Okay? No es que, quiero aclarar eso, bien importante, no es que él va a recibir siempre un 70%, un 55%, un 45%, un 40%, un 35%, un 30% y un 30% hasta llegar a los 13, sino que va a recibir hasta que se agote su fondo individual de cesantía. ¿Okay? Puede que se le agote con el primer pago. ¿Okay? Es perfectamente posible. ¿Qué pasa si se le agota con el primer pago? Ya no puede usar su fondo de cesantía para el segundo pago ni sucesivo, porque ya no le quedan fondos. ¿Okay? Esa sería la situación en ese caso. ¿Okay? Por eso dice, el último mes de prestación puede ser inferior al 30% y corresponderá al saldo pendiente de la cuenta individual. ¿Okay? Y da una condición que dice, si el último giro al que tiene el trabajador, ¿okay?, es menor al 20% del anterior, se van a pagar todos de una sola vez. ¿Okay? Por ende, pongamos el caso, esta persona, estamos diciendo, con el 70%, ¿ok?, recibe el 70%. ¿Okay? ¿Y cuánto le queda? Le queda poquito. ¿Ya? Quiere decir que el segundo pago a lo mejor es de un 30%, no alcanza el 55%. Con el 31%, 32% de su renta imponible, él termina con sus fondos y ahí queda. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que la cantidad de meses que van a recibir los trabajadores como beneficio va a depender de cuántos recursos acumulados tienen. ¿Okay? Por ende, estos porcentajes son relativos. ¿Okay? No son fijos, son relativos a cuánto dinero tiene acumulada la persona. Cuando estamos hablando, esto ya lo habíamos aclarado, pero quiero aclararlo de nuevo. Cuando estamos hablando de trabajadores con contrato indefinido, los porcentajes que estaban en esa tabla se aplican al promedio de remuneraciones imponibles de los últimos 12 meses que registran cotizaciones, ¿okay?, anteriores al término de la relación laboral. ¿Okay? Si la persona hace su término en septiembre del 2021, tenemos que empezar a contar agosto, julio, junio, hasta llegar a los 12 meses. ¿Okay? Y ahí vemos cuáles son las remuneraciones imponibles y sacamos un promedio. Cuando estamos hablando de contrato a plazo fijo, ese promedio solo considera 6 meses. Ningún pago con cargo al fondo individual se va a considerar renta para efectos de impuestos. ¿Okay? Estos están, ya lo habíamos advertido, que estos están exentos de todo descuento tributario. Una pregunta bien interesante. ¿Qué pasa si el trabajador fallece? ¿Ok? Ahí pierde los dineros que están en la cuenta individual. ¿Se le va a los familiares? En este caso,
fíjense ustedes que la ley dice que se va a pagar a la persona que designe el beneficiario, el afiliado. No necesariamente van a la cónyuge, a los hijos, ya a los padres, digamos, a los herederos legales, sino que a la persona que designe. ¿Ya? Ahora, si alguien no ha designado a nadie, se sigue el orden normal de Profe, pero la persona que designe puede ser cualquiera. cualquiera. Exactamente. O sea, no necesariamente tiene que ser un familiar. No necesariamente tiene que ser un familiar. Exactamente. Esa es la característica. Por eso habla, la ley dice, se pagarán a la persona designada, porque si no dijera nada, ¿ok? Sería como en el caso de decir, bueno, le corresponde a los herederos, ¿no? A los herederos legales, ¿ok? Y la prelación en los herederos legales es bastante estricta, dice cónyuge, hijos, ¿ok? Y luego, si no existe ninguno de ellos, herederos legales, habrá que ver cuáles son las personas que están vivas en ese momento, padres, tíos, primos, etc. Pero en el fondo de cesantía, uno debe designar a la persona o las personas, puede poner en porcentaje, que son aquellos que van a ser beneficiarios en caso de fallecimiento del trabajador. Beneficiarios en el sentido de que puede retirar esos fondos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esta cuenta individual que tenía, qué sé yo, 350.000 pesos a nombre del señor X que tiene el RUT X y fallece, los 350.000 pesos van a las personas designadas, ¿okay? Que puede ser una o varias. Esto se hace a través de un documento, ¿ya? Que tiene que estar, digamos, formalizado. Y por supuesto, está ahí, ¿ya? En la administradora de fondos de cesantía. ¿Qué pasa si el trabajador se pensiona? Una segunda posibilidad. Este trabajador terminó ya su vida laboral, ¿ya? Se pensionó. Y tiene fondos en la cuenta individual de cesantía. ¿Qué es lo que puede hacer con ellos? Puede retirarlos, ¿ok? Puede retirarlos en un solo giro, ¿ok? O sea, de una vez, tengo 350.000 pesos, los retiro los 350.000 pesos. ¿Quién los retira? La persona que acumuló esos dineros en su cuenta individual, con su rentabilidad, ¿ya? Y que esa persona se pensiona, demuestra que está pensionado. Va a la administradora de fondos de cesantía y con su carnet de identidad, ¿ok? Y muestra el certificado en el cual está pensionado, ¿ok? Y automáticamente puede retirarlo. Va a hacer la solicitud de retiro de giros, ¿ok? ¿Qué otra opción tiene, aparte de retirar fondos? También puede traspasarlo parte o total, parte o el total, a su cuenta de capitalización individual que mantiene en la AFP para aumentar el capital para financiar su pensión. ¿Okay? En este caso estamos diciendo, mira, este trabajador se pensionó. ¿Okay? Entonces, ya como tiene este certificado de pensionado, va a la administradora de fondos de cesantía y pide que retire una parte de los fondos y la otra parte la traspase a su cuenta individual en la AFP. ¿Ok? Que puede ser en el caso que está en retiro programado. ¿Ya? Si él quiere, ¿cómo se llama? Llevar a cabo esto como, como una renta vitalicia, ¿ya? Él tiene una renta vitalicia, pero este dinero él lo puede tomar en su cuenta de capital, que va a estar en cero en la AFP, porque ya retiró todo para pagar a la cuenta vitalicia, pero de todas maneras se le va a traspasar allí. ¿Okay? Y puede financiar la pensión de renta vitalicia agregando dinero. ¿Okay? Bueno, en realidad lo que puede hacer son estas dos cosas. Uno, retirarlo totalmente, retirarlo parcialmente y aportar este fondo individual 100% o también en una proporción, en un porcentaje inferior, a su cuenta individual si quiere esto que aumente su pensión futura. Son las opciones. ¿Por qué esto? Porque los fondos son de la persona. Estamos hablando de una cuenta individual de cesantía que es del trabajador y por ende, si fallece
sigue a sus beneficiarios designados, ¿ok? Y si se pensiona, los puede retirar o los puede aplicar a pensión. En el fondo está hablando retiro, igual, retiro para estos dos fines, ¿ya? Retiro para cualquier fin, porque si yo retiro, simplemente retiro, lo puedo usar para lo que quiera, vacaciones, auto, entretención, etcétera. Lo estoy retirando y lo estoy usando en mi cuenta. Y una de las opciones es que lo retire para llevarlo a la administradora de fondos de pensiones, donde espero jubilarme, espero pensionar, ¿ya? La condición es que esté pensionado primero para poder hacer esto, ¿okay? Tiene uno que demostrarle a la administradora de fondos de cesantía que está pensionado, ¿okay? Esa es la condición que me permite retirar fondos, ¿okay? El total. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Voy a escribir un pequeño casito, ¿ya? Permítanme un minuto que voy a... Una consulta, Sí, por supuesto. ¿desde cuándo están las leyes que usted estaba mencionando? Perdón, te escuché un poquito entrecortado. Repíteme la pregunta. ¿Desde cuándo están las leyes que usted está haciendo mención recién? ¿Dónde están? ¿Desde cuándo? Ah, ¿desde cuándo? Mira, la ley principal que creó el seguro de cesantía es del año 2002. ¿Okay? Hay modificaciones, ¿ya? Que son modificaciones parciales de la ley en el año 2010, en el año 2015, y hay unas modificaciones que tienen razón con motivo de la pandemia, que son del año 2019 y 2020, perdón, 2020 básicamente, ¿ya? Y la que incorporó a los trabajadores de casa particular también 2020. Pero la principal, si uno quiere ir a ver la ley principal de este sistema, es una ley del año 2002. Ahí parte el seguro de cesantía. ¿Mm? Ya, profe, gracias. Ok. Entonces, voy a escribirles un pequeño casito, ¿ya? Denme un segundo que voy a salirme de allí. Voy a crear un archivo y voy a escribirle ahí para mostrarles en pantalla la pregunta. ¿Mm? Una pregunta bien simple que dice, persona tiene ya. Vamos aquí a sacarle la vamos a compartir. Voy a agregar aquí algo. ¿Lo están viendo?
Dice una persona tiene acumulado 1 millón en su cuenta individual. Eso tiene. ¿Ok? Su remuneración imponible promedio de los últimos 12 meses de 500.000 pesos. ¿Ok? ¿Cuáles serán sus pagos desde el fondo individual? Estamos suponiendo que la persona finiquitó su contrato. ¿Ok? Estamos suponiendo que la persona es uno de los que está dentro de los grupos objetivos, por ende, ha cotizado en el pasado. ¿Ya? Ok. ¿Cuáles serían los pagos desde el fondo individual? ¿Mm? ¿Cuáles serían los pagos? Miren un poquito la tabla. Voy a modificar la... ¿Cómo se llama? Voy a modificar la vista para mostrarles la tabla. ¿Ok? Para que la recordemos. El primer pago puede ser de 350, ¿no? Sí, correcto, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a tener primer pago. 70% de 350.000, perdón, de 500.000 igual 350.000 pesos. Perfecto. Ok. Entonces, tenemos que preguntarnos, ahora a continuación, ¿cuánto le queda en la cuenta individual? Voy a poner aquí, saldo, cuenta individual. ¿Cuánto le queda? 150. 650. Perfecto. Bien. Segundo pago. ¿Cómo iría el segundo pago? Vamos a mostrar acá. Eso. Voy a compartirlo con ustedes un minuto para que saquemos de ahí la condición. ¿Okay? Ok. Ya vimos que el primer pago era el 70%. ¿Cuánto sería el segundo pago? De 225. 55% de... ¿55% de qué valor? ¿El sueldo promedio? Del sueldo promedio, correcto. ¿Qué cantidad es esa? ¿Son? 225.000. No. Mira, voy a mostrar el... Al sueldo promedio son 500.000. Eso es. Entonces, 55% de 500.000. ¿Ok? Sí. Veamos cuánto es eso. ¿Sí? 225.000. 225.000. Perfecto. Voy a mostrar lo que estoy haciendo, pues estamos mirando otra cosa en este momento. Ahí. ¿Ok? Listo. Saldo, cuenta individual, entonces ahora es de... ¿Ok? Por 225.000. Perfecto. Tenemos, ¿no es cierto?, 650.000 pesos menos los 225.000. Le quedan 425.000 pesos. Ok. Eso significa que todavía tiene dinero, entonces veamos cuál es su tercer pago ahora. A ver, 275, déjame ver que no haya ningún error. 500.000
por 0.55. 500.000 por 0.55. Efectivamente, no son 225, son 275. Aquí vamos a corregir 275 y por ende lo que nos queda son 650.000 menos 275. Lo que queda son 375. Voy a mostrar la corrección, ¿ya? Ahí está. Hicimos una corrección. 70% de 500.000, porque siempre se va a aplicar la remuneración imponible promedio en los últimos 12 meses. 70% de 500.000 son 350.000, saldo 1.000.000 menos 350, 650. Segundo pago corresponde a un 55% de los 500.000, son 275, saldo 650 menos 275, 375. Eso significa que tiene un tercer pago. ¿Okay? Todavía posibilita. ¿Cuánto sería el tercer pago? Volvemos a... ¿De qué porcentaje sería el tercer pago? Miremos la tabla. Tercer pago. 45. 45, perfecto. 45 de... ¿Se aplica el 45 sobre qué valor? De 500.000. De 500.000, perfecto. Siempre estamos aplicando el porcentaje sobre esa remuneración promedio de los últimos 12 meses, ¿ya? ¿Ok? Entonces tenemos 500.000 ahora. Por 0.45, ¿ok? Eso me da 225.000. ¿Qué saldo queda ahora en la cuenta individual? ¿Cuánto queda en la cuenta individual? Mm, 225. 100.000, no, un poquito más. ¿Ya? 150. 150.000 pesos, exactamente. 150.000 pesos. Voy a mostrar lo que tenemos hasta ahora. Ahí estaría. Vamos a agregar. Significa que todavía puede hacer un cuarto pago. ¿Ok? ¿Qué porcentajes vendría para el cuarto pago? Vamos a compartir ese archivito de nuevo. Cuarto pago corresponde Un 40%. un 40%. 40% sobre los 500.000 pesos. ¿Ok? ¿Cuánto es eso? ¿40% de 500.000 pesos son? Ah, sí, claro que sí. Pero tienes toda la razón, cuando me dice cuarto pago serían los 150 restantes, correcto. Pero lo quería demostrar en orden. El cuarto pago teóricamente serían 200. ¿Okay? Voy a ver que esté mostrando el archivo respectivo. El cuarto pago teóricamente serían 200.000, pero como el saldo son 150, ¿ok? En realidad el cuarto pago es de 150.000. No le puede pagar 200.000
porque no tiene saldo de 200.000, tiene saldo de 150. ¿Ok? Entonces, tal como en alguna parte lo veíamos, hasta ahí, digamos, que quede claro, ¿no es cierto? Este es el pago que recibiría, 150.000. ¿Ok? No tiene acceso a otro pago que no sea ese. ¿Ok? Entonces, volviendo un poquito atrás, ¿ok? Con lo que mostraba esta presentación. ¿Ok? Acuérdense que decía lo siguiente, decía, el número de meses de pago tiene que ver según el número de meses que los recursos acumulados puede financiar. En este caso financió hasta 4 pagos. ¿Ok? Y el último mes puede ser inferior al 30%. Bueno, también puede ser inferior en este caso al 40%, porque lo que recibe es el porcentaje que le da con su remuneración, perdón, con su fondo acumulado. Entonces, en el ejemplo vimos que le daba para 4 pagos, pero que el cuarto pago no equivalía al 40%, sino equivalía a un porcentaje un poco menor. ¿Okay? ¿Okay? ¿Se entendió la lógica de cómo funciona la cuenta individual de cesantía, muchachos? ¿Se entendió la lógica de cómo funciona? ¿Okay? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Se entiende? Ok. Funciona primero mirando cuánto dinero hay acumulado en la cuenta individual. Segundo, cuál es la remuneración promedio de los últimos 12 meses. ¿Okay? Recuerden que no tienen que ser los últimos 12 meses continuos, pueden ser discontinuos, pero los últimos 12 meses donde hay cotización, de ahí se saca. ¿Okay? Y después vemos que los pagos entonces comienzan a aplicarse sobre esa remuneración promedio imponible, en base a los porcentajes que están en la tabla, van empezando a decaer los porcentajes y cuando se acaban los fondos es el último pago. ¿Okay? Quiero preguntarles, ¿por qué creen ustedes que los pagos son decrecientes? Partió en el 70, siguió en el 55, siguió en el 45, siguió en el 40. ¿Cuál es el propósito que tiene el legislador de colocar pagos decrecientes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el legislador colocó porcentajes que van cayendo a través del tiempo? ¿Qué sentido tiene hacerlo? Ya, Benja dice porque el saldo imponible siempre va disminuyendo. Ya, no está exactamente por ahí, Benjamín. ¿Okay? Para tener un margen de protección más prolongado. Un poco por allí, ¿ya? Pero la verdad es que la verdadera razón por la cual se hace un sistema en el cual los recursos van siendo cada vez menos es para incentivar a la persona a que busque un empleo, ¿ya? ¿Okay? Porque cada vez más, a medida que va pasando el tiempo, va recibiendo menos dinero. ¿Okay? En consecuencia, en el fondo le está diciendo, mire, si usted se demora mucho en ubicar un nuevo empleo, va de alguna manera bajando el beneficio, va cada vez teniendo una menor protección. En consecuencia, esta reducción a través del tiempo es un incentivo para que la persona busque empleo en forma rápida. ¿Okay? No se quede en la casa disfrutando de este beneficio de recuperación de ingresos demasiado tiempo. ¿Okay? Bueno, también de alguna manera lo que dice Marco es bastante lógico, ¿ya? Es para tener un margen de protección más prolongado. O sea, si le diéramos el 100% a esta persona,
habría durado 2 meses y se le acababan los fondos, ¿ya? Entonces también tiene relación con esta respuesta que nos da Marco, ¿ya? ¿Okay? El fondo es incentivo a buscar trabajo, por un lado, y por otro lado, el que dure más tiempo, el beneficio, ¿ok? No puede ser tan bajo tampoco, porque se podría haber exagerado diciendo retire solamente el 10%, claro, dura mucho tiempo más, ¿ok? Pero la verdad es que no le cubre, un 10% no le estaría cubriendo en la medida que requiere la persona, ¿ya? Digamos, el beneficio a sus gastos habituales. Bien, sigamos entonces con nuestro tema, ¿ok? Voy a volver a compartir la presentación. ¿Okay? Y estábamos aquí en la tabla, lo vimos, los meses de promedio que se le aplicaban, ¿ok? Y el caso del fallecimiento, el caso del pensionado, ¿ok? Vamos a pasar ahora al segundo fondo, ¿ok? Fondo Solidario de Cesantía. ¿Ok? Miren, una cosa que no se puede olvidar, ¿ya? Es que cuando uno tiene un finiquito de contrato, y por ende tiene derecho a hacer uso de los beneficios del seguro de cesantía, tiene que acudir presencialmente o a través de la página web con la oficina administradora de este fondo de cesantía, ¿ok? Y, digamos, acreditar esto, acreditar el finiquito. ¿Okay? El finiquito se acredita normalmente con un papel notarial. ¿Okay? Listo, se acreditó. Entonces, a uno le van a presentar, si es que tiene derecho, ¿ya? Dependiendo de cuál es la condición por la cual se finiquitó el contrato, pero bajo ciertas condiciones uno puede elegir si usar el fondo individual o puede usar el fondo solidario. ¿Ok? Pero ojo, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque cuando yo digo voy a irme por el lado del fondo individual solamente, significa que solamente voy a usar ese fondo. Nunca voy a usar el solidario, porque renuncié al elegir solo el fondo individual, elegí esa modalidad, que ya la vimos, va a tener pagos decrecientes a través del tiempo, en base a los porcentajes de la tabla, hasta que se agoten los fondos. ¿Okay? Perfecto. Pero si yo digo, quiero usar el fondo solidario de cesantía, ojo, que me voy a ir por ese camino, ¿ok? Pero el fondo solidario de cesantía solamente lo voy a poder usar cuando termine mi fondo individual. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia con el caso que vimos antes? ¿Ya? Que esta persona llegó hasta el cuarto pago, nada más, hasta el cuarto pago. En el cuarto pago se le acabaron los fondos, ¿ya? Le pagaron 150.000 pesos, ¿ok? Y se le acabaron los fondos. Ya no. Si hubiera usado solamente el camino del fondo individual, uso exclusivo del fondo individual, ya no tiene más pagos. Pero ¿qué pasa si usa el fondo solidario de cesantía? ¿Ok? Si dice, voy a usar el fondo solidario de cesantía, cuando ese cuarto pago, que era de 200.000, ¿ya? Vamos a ver ahora que hay otras condiciones, ¿ok? Pero teóricamente que era de 200 y da 150, teóricamente los 50.000 de diferencia irían con cargo al fondo solidario de cesantía. Pero hay máximos y mínimos, ¿ok? Pero hay condiciones de la característica del contrato que tienen que acreditarse. Hay otras condiciones. O sea, para usar el Fondo Solidario de Cesantía, yo tengo que cumplir con algunos requisitos que tenemos que tenerlo claro, porque si no, aunque yo quiera optar por él, no me van a dar pase. ¿Ok? Aquí veamos entonces cuáles son los requisitos para que acceda un trabajador a financiar prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Que lo insisto, porque si no se entiende mal, que aunque yo opte por este camino, primero tengo que agotar mis fondos individuales. Y luego puedo usar fondos del Fondo Solidario. Nunca antes. ¿Okay? Veamos, pero ¿cuáles son los requisitos para que pueda ir por este camino? Uno,
es que tengo que acreditar 12 cotizaciones mensuales, ¿ya? ¿Ok? Continuo discontinuas en los últimos 24 meses, pero las 3 últimas tienen que ser continuas y con el mismo empleador. Esto es un poquito más duro que las que me piden en el fondo individual. Me decían 12 o 6, dependiendo si era trabajador con contrato indefinido, con contrato a plazo fijo por obra. ¿Ok? Me decían 12 o 6. Continuo, discontinua, ¿ok? Nada más. Continuo, discontinua. Puede ser muchos años. Aquí me dicen 12, ¿ok? Pero en los últimos 24 meses. Y las 3 últimas continuas. O sea, tengo, digamos, un requisito de cotizaciones acreditadas más duro para poder hacer uso del fondo de cesantía solidaria. ¿Okay? Esta ya la había adelantado. No haber cesado la relación laboral, no haber finiquitado el contrato por renuncia del trabajador o causales que son imputables al trabajador o el mutuo acuerdo entre las partes. O sea, cualquiera de estas cosas que son renuncias voluntarias, que el trabajador en el fondo es el que puso término al contrato, no lo deja usar el Fondo Solidario de Cesantía. ¿Okay? Y la otra condición, también la acabamos de ver, es que los recursos en la cuenta individual no alcanzan, se acaban. ¿Okay? Tenemos estas 3 condiciones. Una condición que tiene que ver con cotizaciones, otra con la característica que tiene el término del contrato, y la tercera es que los fondos se hayan agotado, los fondos individuales agotados. Nadie que tiene dinero en la cuenta individual puede hacer uso del Fondo Solidario de Cesantía. ¿Okay? Solamente exige que ya se hayan acabado los dineros. Y obviamente tiene que encontrarse cesante al momento de la solicitud. ¿Ya? ¿Okay? Algo que no lo dije hasta ahora, ¿ya? Pero que es importante también súper tenerlo en cuenta. En el caso anterior, por ejemplo, veíamos cómo se le iba pagando a la persona 70%, 350.000 pesos, después 55 me quedaba 275, el 50 o el quedaba, ¿ya? Pero si esa persona, cuando le iban a pagar el tercer tramo, ¿ya? Firmaba contrato, o sea, dejaba de ser una persona cesante por el mero hecho de tomar un nuevo contrato, se suspende el pago. ¿Ok? Entonces, una cosa, los pagos del seguro de cesantía, ya sean del fondo individual o del fondo solidario, se acaban a contar del momento en que la persona se recontrata, vuelve a tomar un contrato de trabajo. ¿Ok? Entonces, una condición indispensable para poder hacer uso del fondo individual o del fondo solidario es encontrarse cesante al momento de la solicitud, claro, o sea, yo cuando voy a solicitar tengo que estar cesante, y mantener esta condición mientras recibo el beneficio. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a mirar en relación a qué remuneración imponible me van a hacer los cálculos para el fondo solidario, ¿ok? En base a la remuneración imponible de los últimos 12 meses cotizados. ¿Ok? Y aquí ya no vale, como en el caso del individual, que si yo tengo plazo fijo por obra, 6 meses. No, son los últimos 12 meses cotizados. ¿Ok? Pero esto que aparece a continuación es lo más, digamos, importante. Con topes mínimos y máximos. ¿Ok? Independientemente de cualquier valor que a mí me dé, yo voy a aplicar topes mínimos y topes máximos. ¿Ok? Tengo que mirar ese valor. ¿Ok? Y eso me va a mostrar la tabla. ¿Cuántos pagos puedo recibir por el fondo solidario? 5 si tengo contrato indefinido, 3 si tengo contrato a plazo fijo por obra. ¿Okay? Y puedo 2 meses más, o sea, puedo llegar a 7 o a 5, siempre y cuando la tasa de desempleo nacional tenga ciertas características, que sea superior en un 1% a la tasa promedio de los últimos 4 años. ¿Okay? Por ejemplo, las tasas de desempleo anuales actuales
son superiores al 1% de la tasa promedio de los últimos 4 años. Por ende, estaríamos dentro de los 7 meses o los 5 meses, dependiendo si es contrato a plazo fijo por obra. Y esta condición ya la hemos comentado. El uso de recursos del Fondo de Cesantía Solidario solamente va a operar cuando se agoten los recursos del Fondo de Cesantía Individual del trabajador. Nunca antes. ¿Okay? Veamos entonces cuáles son las opciones. ¿Okay? Esto es para los trabajadores de contrato indefinido. ¿Okay? Primer pago 70%, pero entra en esa tabla. El valor superior no puede ser, aunque el 70% sea más que esta cantidad, el máximo valor son los 652.956. El inferior, 195.887. O sea cual sea el valor que dé de multiplicar el 70% por el promedio de remuneraciones de los últimos 12 meses, no va a ser nunca el pago más que 652.956, ni nunca menos que 195.887. ¿Okay? Y así va segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, en el caso que se den las condiciones. ¿Okay? Si es un trabajador con contrato a plazo fijo, ahí están los valores que puede tomar. ¿Okay? Nuevamente, son distintas las porcentajes y son distintos los valores superiores e inferiores. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, esta tabla que estamos mirando, por una parte, me establece cuál es el promedio, perdón, el porcentaje que aplico al promedio de remuneración, y por otro lado me da una banda de valores máximos y valores mínimos. ¿Okay? Estos valores que están acá se van reajustando en la variación del IPC cada año. ¿Okay? Ahora, una cosa que también es limitativa del Fondo Solidario, ¿ya? Es que el acceso al Fondo Solidario solo puede hacerse hasta un máximo de 10 pagos de prestación parcial o total en un periodo de 5 años. ¿Okay? No puedo hacer más de recuperación de más de 10 pagos. ¿Okay? Si yo llego a 10, por ejemplo, en un periodo determinado, de un año, en un año hago los 10, ¿ok? Quiere decir que durante los próximos 4 años no voy a tener ninguna posibilidad de usar el Fondo Solidario de Cesantía, ¿okay? Porque hay una limitación en ese sentido. ¿Okay? Obviamente, el derecho a percibir la prestación va a cesar cuando se obtenga un nuevo empleo por parte del trabajador que está haciendo uso de este recurso. ¿Okay? Y miren, esto es bien interesante, que ya lo habíamos dicho, pero hay que tomar en cuenta. El trabajador puede optar por no utilizar recursos del Fondo Solidario, ¿okay? Aunque le corresponda, aunque tenga los requisitos. ¿Okay? Esto es porque cuando uno presenta solicitud de beneficios, tiene que elegir, ¿me voy por el fondo individual exclusivamente o me voy por el fondo solidario usando primero el fondo individual y luego recursos del fondo solidario? ¿Okay? El trabajador elige, ¿okay? Por dónde se va. La prestación, o sea, el beneficio que recibe, en el fondo el pago del seguro de cesantía, se paga por mensualidades y no está afecto a ningún tipo de cotización previsional ni de impuesto. Es tal cual lo vimos. 500.000 pesos remuneración promedio, primer pago con el fondo individual exclusivo, 70% de 500.000 pesos, 350.000 pesos, 350.000 pesos recibe la persona. No tiene descuento ninguno, de ningún tipo. Acá vamos a mostrar un cuadro que tenemos un resumen de prestación para ver un poco en general cuáles son las causales y otras posibilidades que se dan. La primera parte, que está a la izquierda, dice todas aquellas prestaciones que son financiadas con cargo a la cuenta individual de cesantía, ¿okay? Este sector de acá, ¿okay? Y las que son financiadas con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Entonces aquí habla norma general, o sea, cosas que son para todos. Primero,
¿Qué pasa si el contrato termina por necesidades de la empresa o desahucio del empleador? Cuando el contrato termina por decisión de la empresa. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios que se van a recibir? Se va a recibir una indemnización por año de servicio, que va a estar en función de años y meses de contrato, ¿ok? Remuneración bruta, ¿ok? Pero a esa indemnización va a ser menos lo acumulado en la cuenta individual de cesantía por cotizaciones del empleador, ¿ok? Menos. O sea, entonces, la indemnización se va a ver reducido en todos aquellos aportes que haya hecho el empleador por vía de cotizaciones, ¿okay?, en la cuenta individual del trabajador. ¿Qué beneficio le va a corresponder al trabajador por efecto de seguro de cesantía? Retirar los fondos que tiene en la cuenta individual mediante giros mensuales. Dice máximo 5, pero pueden ser más, sin duda alguna. ¿Okay? Pueden ser más, dependiendo de. Dependiendo de cuáles son los que tienen. No hay máximo 5, sino que en realidad son muchos más, dependiendo de lo que tenga. ¿Okay? ¿Qué pasa si el término es por mutuo acuerdo? Renuncia, caso fortuito, fuerza mayor. Ahora, todos estamos por causales que son del trabajador. ¿Ok? Si es el término del contrato termina por causales del trabajador, no hay indemnización. Por tanto, solamente hay retiro de fondos acumulados en la cuenta individual a través de los giros mensuales. ¿Qué pasa si el trabajador muere? ¿Okay? Ya lo vimos. Los fondos se van a pagar al que el trabajador designe. Si no ha designado a nadie, ¿okay?, van a ser las personas herederos legales. Las personas designadas ahí en el artículo 60, inciso 2, son los legales. ¿Qué pasa si el trabajador se pensiona? Puede disponer de todos los fondos acumulados de una vez. ¿Ok? Y que lo que hace con los fondos acumulados es problema del trabajador. ¿Ok? ¿Qué pasa con los trabajadores contratados a plazo o para una obra? ¿Ok? Si se acredita la terminación del contrato, pueden retirar lo de su cuenta individual, de un solo giro. ¿Qué pasa con las financiadas con cargo al Fondo de Cesantía Solidaria? Ya sea que el contrato termine por necesidad de la empresa, desahucio, o sea, ¿ya? Y los recursos de la cuenta individual sean insuficientes, pueden optar por una prestación por cesantía, con cargo al Fondo Solidario, por un periodo máximo de 5 meses, ¿ya? Lo que va a ser un promedio decreciente de la remuneración de los últimos 12 meses. ¿Okay? Un poco un resumen de lo que habíamos visto recién. También el uso del Fondo Solidario da origen a algunos beneficios adicionales. ¿Okay? Vamos a ver aquí cuáles son. Primero, y esto es general, no solamente el Fondo Solidario. Mientras cobre el seguro de cesantía, un trabajador tiene derecho al beneficio de cobertura de salud, ¿okay?, para el afiliado y su familia, pero solamente bajo FONASA. ¿Okay? Bajo FONASA en modalidad institucional y de libre elección. FONASA, o sea, es decir, un trabajador queda finiquitado. ¿Okay? Queda finiquitado. Listo. Va a hacer uso del seguro de cesantía. ¿Okay? Si está en un ISAPRE, tiene necesariamente que suspender su contrato con la ISAPRE. Terminar el contrato con la ISAPRE por motivo de pérdida del trabajo, perfectamente lo puede hacer, es una opción. Termina su contrato con la ISAPRE y puede optar porque el fondo, digamos, la administradora de fondos de cesantía le pague una cobertura de salud en FONASA. ¿Okay? O sea, no queda la persona sin cobertura de salud. ¿Okay? Solamente que la cobertura de salud queda en FONASA. Obviamente, si este afiliado que perdió el trabajo era FONASA, va a seguir en la continuidad, sin ningún inconveniente.
un derecho que tienen los que usen el fondo solidario es mantener el beneficio de asignación familiar. ¿Ok? Que no lo tienen en el caso que usen solamente el fondo individual. ¿Ya? Otras cosas que tiene una persona como derecho de beneficios no monetarios. Cursos de capacitación gratuito, apoyo para encontrar empleo y pago de las cotizaciones obligatorias, ¿okay?, determinadas sobre el 10% de los pagos del seguro de cesantía que recibe, ¿okay?, sin comisión. Estamos hablando entonces que la persona que está usando el fondo solidario, ¿okay?, está recibiendo, aparte de la cobertura de salud vía FONASA, ¿okay?, está recibiendo también cobertura para pagar a su fondo de pensiones en función del monto de pago que está recibiendo. ¿Okay? Vamos aquí a hacer uso de esta pelotita amarilla que tengo acá, porque para que entendamos que todo esto que estábamos viendo fue flexibilizado, ¿okay?, por efecto de la ley, una de las leyes que tiene como motivo la pandemia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hizo esta ley de flexibilización? Dijo que para efectos de poder tener el derecho a cesantía, ¿okay?, en vez de las 12 cotizaciones continuas antes del término de la relación laboral, 12 cotizaciones, ¿okay?, o las 12 o las 6 que tenían otros trabajadores, ¿okay?, o las 12 dentro de las 24, ¿okay?, dijo, solamente vamos a bajarla a 3 cotizaciones continuas antes del término de la relación laboral. Bajó los requisitos, la ley de flexibilización. Redujo los requisitos de cotizaciones previas para poder tener acceso al seguro de cesantía. ¿Okay? Pueden ser 3 cotizaciones continuas antes de perder el trabajo, o 6 cotizaciones mensuales en los últimos 12 meses. ¿Okay? Y le pone como requisito que las 2 últimas sean continuas y con el mismo empleador. O sea, estamos hablando acá que los requisitos bajan. ¿Okay? Mejora prestaciones también, porque dice, en vez de calcularle el monto en base a las remuneraciones de los últimos 12 meses o 6 meses, lo vamos a hacer en los últimos 3 meses solamente. Y aplica entonces los giros desde la cuenta individual, ¿ok? Mejoran, si se fijan, 70, 55, 55, 55, 55, 50, en vez de antes que bajaban al 40, ahí están, ¿ok? Y cuando estamos hablando con contrato indefinido a plazo fijo, ¿ok?, cuando son del fondo solidario, son los mismos para los trabajadores a plazo fijo que los trabajadores con contrato indefinido. Y mejoran un poco los valores superiores y también los valores inferiores. ¿Okay? Entonces, la ley de flexibilización cambió los requisitos. Los requisitos de cotizaciones previas, los requisitos de tiempo de remuneración imponible promedio, ¿ok?, y las tablas. Todo eso lo cambió. Esta ley de flexibilización se hizo cuando apareció la pandemia y tuvo por fin que fuera más fácil acudir al seguro de cesantía y los valores que se pagaban fueran mejores. ¿Ok? Esta ley, eso sí, tiene solamente vigencia limitada. No es para siempre así, sino que su vigencia ha ido cambiando. Hasta el momento está hasta el 6 de octubre del año corriente, o sea, estamos hablando de que aproximadamente en una semana más vamos a volver a las tablas que originalmente mostré. ¿Okay? Excepto que la ley se prorrogue. Y otra cosa que permite la ley de flexibilidad es retirar el saldo completo de la cuenta individual. ¿Okay? Fíjense, sin necesidad de presentar finiquito o documento de término en la ley laboral. O sea, le permite a las personas retirar completo el saldo individual. ¿Okay? ¿Cuáles son los requisitos para retirar el saldo individual? Estar cesante, o sea, no estoy cotizando. ¿Y eso cómo lo veo? Porque efectivamente no tengo cotizaciones registradas en la administradora de fondos de cesantía.
no tengo que tener cotizaciones en los últimos 2 meses previos. ¿Ok? O sea, estoy en mi tercer mes de cesantía. ¿Ok? Y tener saldo. Entonces, si yo tengo saldo y cumplo con esas otras 2 condiciones, puedo, hasta que esté vigente la ley de flexibilización ¿cómo se llama? Del seguro de cesantía, puedo retirar mi saldo individual completo, de una vez. ¿Ok? Bien. Hasta aquí llegué por hoy día con el tema. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario, algo en que quisieran repasar? Recuerden que lo último que vimos es, mira, hay una ley de flexibilización. Si me vuelvo un poco al comienzo, ¿ok? Aquí la pusimos. La ley 21.263 flexibilizó los requisitos de acceso e incrementó el monto de las prestaciones del seguro de cesantía con motivo de la pandemia. ¿Ok? Esto está vigente, pero va a tener término en algún momento. ¿Ok? Que lo que hizo fue hacer más fácil acudir al seguro de cesantía y mejorar los pagos. ¿Ok? Eso fue lo que hizo. ¿Alguna pregunta, muchachos? No hay preguntas. Bueno, ok. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Por Dale. ejemplo, si yo estoy en una empresa y luego me cambio y después quiero hacer uso del seguro de cesantía, ¿se acumulan los saldos o comienza de cero? No, se acumulan. Los saldos, o sea, si tú estás en una empresa, ¿ok? Mira, voy a tomar tu caso con 2 variantes. Tú estás en una empresa A, ¿ya? Durante un cierto periodo de tiempo, la empresa A cotizó a tu cuenta individual, tú cotizaste a tu cuenta individual, ¿ok? Listo, esos fondos están allí. Terminaste la relación con esa empresa y te contrataste al día siguiente en otra, ¿ok? En ese caso no vas a poder usar esos fondos, ¿ya? Porque estuviste cesante un día nomás, ¿ya? O sea, un día terminaste y al otro día te contrataste. En consecuencia, no hay periodo de cesantía prácticamente y no podrías retirar. Empiezas en la empresa 2, la empresa 2 te empieza a cotizar a tu cuenta, tú también, ¿ok? Terminas la relación con la cuenta 2, con la empresa 2 y ahí tienes un periodo de cesantía. ¿Cuál es tu fondo individual? Lo que acumulaste en la empresa 1 y en la empresa 2, sumado, más la rentabilidad, evidentemente, que se obtuvo durante ese tiempo. ¿Mm? Es decir, nunca has perdido tus fondos. ¿Ok? La otra variante que podría tener, estás en la empresa 1 un tiempo, cotiza tu empresa, cotizas tú, terminas la relación laboral, tienes un periodo de cesantía, retiras parte de tus fondos, ¿ok? Durante un mes de cesantía, retiras una parte de los fondos, ¿ok? Te contratas en la empresa 2, comienzas a cotizar en esa empresa 2 para el seguro de cesantía, la empresa y tú, y ¿cuál es el dinero que se acumula? Lo que te quedó de tu cuenta individual, lo que acumulaste en la empresa 1 menos lo que giraste, ¿ya? Más lo de la empresa 2. Es decir, en resumen, el hecho de que tú te cambias de empresa no tiene ningún efecto de pérdida de los fondos. No partes de cero, siempre estás acumulando. Lo que sí, las cotizaciones que cada empresa hace a tu cuenta individual, esas sí que están, digamos, identificadas. No es que estén separadas desde el punto de vista del fondo total, sino que están identificadas separadamente para efectos de esos cálculos de indemnización que mencionábamos antes. ¿Mm? No sé si Ya, profe. contesté tu pregunta. Sí, Perfecto. gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Bueno, antes de terminar, solamente de pedirles que
los que quieran voluntariamente acudir al ayudantía hoy día en la tarde, no se olviden que a las 7 de la tarde vamos a comenzar, y que la invitación por videoconferencia se las mandé a su correo. ¿Okay? Así es que los que quieran participar hoy día están invitados. ¿Okay? La idea es que traigan ustedes sus preguntas o dudas referente a las clases que forman parte de la evaluación 1 o la bibliografía. Cosa de poder aclararlas adecuadamente. Permítanme ver el chat. Valentina, sí, por supuesto que va a ser grabada. ¿Okay? De comienzo a fin. ¿Okay? Perfecto. Voy ahora a pedirles como siempre, voy a salirme de esta parte, stop share. Voy a pedirles como siempre que me contesten la encuesta que les puse a su disposición, por favor, si son tan amables. Ok. Completamos 15 de 16 de los participantes. Creo que ahí nos vamos a quedar. Voy a terminarla. La comparto con ustedes para que vean los resultados. Y vamos a terminar la grabación aquí.